nombre es Ezequiel Nobili de la Asociación de Autores de Iluminación y queremos agradecer a Vitam por invitarnos a estar en la feria y también queremos agradecer a las asociaciones internacionales como Plaza, Pearl y un montón más que van a aparecer al final del vídeo, y a las asociaciones locales, a la Academia de la Televisión y a la Academia del Cine, de las Artes Escénicas, los directores de fotografía, diseñadores de iluminación, de arquitectura, que nos han dado apoyo a un documento que hemos presentado al Parlamento Europeo, que ahora nos van a explicar Eduard y Adam sobre este tema de la regulación del ecodesign, y han dado apoyo a que esta regulación tenga unas enmiendas para que podamos seguir continuando, o por lo menos hasta que la industria consiga los estándares que necesita nuestro sector, que podamos seguir trabajando. Brevemente, ahora les presento, hoy tenemos a Adam Bennett, que es director técnico de TESEDAS hace 25 años, es pionero en el ámbito de la iluminación, ha creado estándar en la industria, es una persona galardonada muchas veces internacionalmente, en muchas ferias, ha creado desarrollos de software, de productos, etcétera, y sabe muy bien sobre este tema. Él ha trabajado sobre el documento que se ha presentado al Parlamento. Y Eduard Muñoz, que es miembro de la asociación, es un consultor técnico, es profesor, es ingeniero de sistemas desde hace varios años en Harman, es profesor en la STAE, como decía, y también es formador de producto en Martin Profesional, y tanto de luminarias como de controles de iluminación. Sin más, los dejo con ellos. Gracias. Please. Y María, que es nuestra traductora, que siempre nos ayuda en todos estos eventos. Adam va a ir hablando y María va a ir traduciendo. Por el lugar no podemos hacer traducción simultánea, pero bueno, va a ser un poquito más lento, pero gracias, María. Buenos días. No hablo mucho español, no bastante para explicar todo técnico, y tenemos María nos ayuda. Y voy a continuar en inglés. Lo siento por la idioma. I'm going to give a short history of what happened. Va a contarnos brevemente lo que ha sucedido, la historia con toda esta regulación. Our industry was not consulted during 2017 about the new eco-design regulation, and we discovered that it would affect us at the end of last year, very late in the process. No se consultó en 2017 a la industria cuando se estableció esta normativa, y fue solamente a finales del año pasado cuando se dieron cuenta de que realmente les afectaba, y en gran medida. At that time, there was going to be a complete ban of all tungsten lighting for all purposes, including theatre, television and film. Lo que sucedió es que se dieron cuenta de que esta regulación iba a prohibir el tungsteno completamente, fuera cual fuera su uso, doméstico, comercial, o también en la industria del teatro, la danza, los espectáculos. This is driven by the needs of the Paris Climate Accord to reduce electricity consumption in Europe. Esto tiene que ver con los el acuerdo climático de París para reducir el consumo energético. So a team was assembled, mostly in the United Kingdom, to protest about this and demand that we are given an exception for our industries. Entonces lo que sucedió es que se organizó un equipo compuesto sobre todo por gente del Reino Unido para protestar sobre cómo afectaba esta regulación a su industria. We obtained a meeting with the European Union in May, which was a very difficult meeting. They had already decided what they wanted to do, and we were unwelcome, but we were able to achieve two things. They asked for a list of special lamps for our industry, and they asked for a technical exemption for our industry.
Se reunieron en el mes de mayo, una delegación inglesa se reunió con la Comisión Europea para discutir todos estos asuntos. No fueron excesivamente bien recibidos y les pidieron una lista de las luces y también de las exenciones que iban a tener. They then produced a second draft of the regulation that includes many exemptions and special requirements for our industry, but not everything that we need. We have a lot, but we don't have everything. I am going to explain what they have offered us and how that will affect our industries in the future. Así que tras esto hicieron un segundo borrador de la normativa en el que se incluían algunas exenciones que eran interesantes, pero no estaban todas las que realmente necesitaría la industria. Así que ahora va a hacer una somera explicación de cómo afecta a la industria esta nueva normativa. So I will explain this in two parts. The first part is the exemptions that we have been given, and the second part are the things that we have not been given that we must now comply with. Lo va a dividir en dos partes esta exposición. La primera tiene que ver con las exenciones que ya hay y la segunda con las cosas a las cuales va a tener la industria que ajustarse. So there are three parts: exemptions, requirements, and then some comments about surveillance. How will the European Union make this law work in our industry? Entonces habrá tres partes que serán las exenciones, los requisitos que plantea la Comisión y también the last one, requirements and surveillance, y la vigilancia, cómo va a controlar realmente la Comisión Europea que se cumplen estos requisitos. So we start here. This is, remember this all the time that you deal with this subject. Cada vez que tengáis que tratar este asunto, es importante que recordéis lo que vamos a ver ahora. This is like a mantra. Es como un mantra. The regulation is for the light source. It is not for luminaires. La normativa es para la fuente de luz, no para la luminaria, no para el equipo. And the idea is that the light source is the same as an old-fashioned lamp. Y la idea es que tratan a la fuente de luz como si fuera una lámpara de las de toda la vida. So here are the exemptions that we have been offered. Estas son las exenciones que ha ofrecido a la industria la Comisión Europea. There is a list of lamp types. Hay una lista de los tipos de lámparas de fuente de luz. There is an exemption for absolute brightness. Hay una exención para el brillo máximo. For the brightness of a point source. Para el brillo del punto central de luz. For very narrow angle lamps. Para luces con un ángulo muy estrecho. And a peculiar and difficult to understand exemption for color changing lights, which is supposed to cover our industry. Y luego una sección realmente peculiar que tiene que ver con las luces que cambian de color, que tienen que ver particularmente con nuestra industria. So we'll start with the lamp base. Vamos a empezar con las bases de las lámparas. This is the list in the regulation. Esta es la lista que contempla la normativa. This describes the type of lamp socket, not the model of lamp. Que no describe el modelo de la lámpara, sino la fuente. La base, sí, la base. Solo la base. And we have here all of the important ones for spotlights. Estas son las más importantes. And for power lamps. And for high power lighting for film and television. Para los pares, para la iluminación también de cine y de televisión. Other types of lamp base are not exempted. If it is not on that list, there is no exemption, and we should expect that those lamps will cease to be available. Y entonces todas las bases que no estén incluidas en esta lista, por lo que podemos esperar es que desaparecerán completamente. We put forward a list of 47 lamp bases,
and these are the ones that they have accepted, and they have done this based on how much they are used in our industry. Ellos presentaron, esta delegación que se reunió con la Comisión Europea presentó una lista de 47 bases y las que aparecen aquí fueron las que fueron aceptadas. And remember, this is for tungsten only, this list. Esta lista afecta solo al tungsteno. This is the exemption for brightness. Estas son All- las exenciones para el brillo. All light sources of more than 82,000 lumens are exempt. Todas las fuentes de luz de más de 82 lumens están exentas. And that is approximately 3.5 kilowatts of tungsten or 1 kilowatt of discharge. Es un kilovatio de descarga o 3.5 de tungsteno, sí. yeah. And all lamps of higher power than those are exempted. So, Todas las luces que estén por encima de esto están exentas. so we are only concerned with light sources of less than 82,000 lumens. Así que lo que nos importa son solo las fuentes de luz de menos de 82 lumens. Perdón, 82.000. 82.000, sí. And there is the other exemption here, which is about the point source. This is the size of the light emitting area. Hay otra exención que tiene que ver con el área de emisión de la luz. 500 lumens per millimeter squared and higher 500 lúmenes por milímetro cuadrado y más por encima de esto are exempted, están exentos. and this means all short arc lamps and most other discharge lighting is exempted by that description. Lo que significa que todas las lámparas de arco corto y las lámparas de descarga están exentas. The next exemption is for beam angle. Any lamp or light source of less than 10 degrees is exempted. Esto tiene que ver con el arco de luz. And Es que oigo mal. Con el arco, sí. Ángulo. Ángulo. This means a lamp which is a sealed complete lamp, like a power lamp, where the reflector and the glass and the light source are all one thing that you cannot break open to a smaller thing. So that is a lamp. Esto tendría que ver con los pares, donde todo es indivisible. And if it is smaller than 10 degrees, it is exempted. Si tiene menos de 10 grados, está exento. But this does not mean that you can take a capsule and put a reflector that produces 10 degrees and have the exemption, because But that it's- is two things. It's the reflector and the light source. And this exemption is for one thing only, a complete lamp with less than 10 degrees. Esta exención es solo para una lámpara con todo integrado. No significa que puedas extraer la cápsula y colocar un reflector, porque ya sería más de una parte. Y esto no está contemplado en la regulación. Now the next exemption is complicated. La siguiente exención es un poco complicada. To exempt the lights that we make, color changing LED lights mostly, they have made a definition that it must produce red, blue and green of these precise wavelengths and those precise purities of color. Los políticos han establecido una regulación para los rojos, verdes y azules que están dentro de esta precisa rango de pureza y de longitud de onda. So now I will show you how to calculate this. Y ahora os voy a enseñar cómo han hecho este cálculo. So you start with the white point on Se empieza con un punto blanco the diagram XY, en el diagrama XY. and you draw a line to Se the traza edge una línea hacia el borde for each of the wavelengths described. para cada longitud de onda que se describe. And then you measure down that line by the amount of purity, Y después se mide por la cantidad de pureza, which for red is 95%. que en el caso del rojo es de un 95%. And
that produces a little area or box where you have to have a colored emitter. ¿A color? Emitter. Yeah. Y entonces esto dibuja un área en la que se pone un emisor de color. And then you repeat this Se va repitiendo esto for blue, para azul, 90%, que es 90%, and repeat for green, y también para verde, 65%. que es un 65%. So now, to be exempted, your light must produce blue, red, and green in each of those boxes. Entonces, para que las luces que utilicéis estén dentro de las exenciones, estos tres colores se tienen que ajustar exactamente a lo que estamos mostrando. So you must have one emitter in each box, but you may have other emitters like indigo, cyan, yellow, any other colors you like, but you must have those three. Es necesario tener estos tres colores, aunque luego añadamos otros como índigo, amarillo, los que deseéis, pero siempre estos tres y dentro de estas medidas, de estos límites. And now I will show you the problem with this idea. Y ahora os voy a explicar cuál es el problema con esta idea, con este cálculo. The color lime, which is pale green, is not allowed for the exemption. El color lima, que es un verde pálido, no está incluido en las exenciones. We think they have done this deliberately to prevent sales of color-changing lights into people's homes based on the lime color. Pensamos que esto lo han hecho deliberadamente para impedir que la gente que no está en la industria, el público normal, utilice las luces que cambian de color en sus casas. And this is a mistake because the most efficient green that would make the most efficient light source, and remember this is a regulation about efficiency, is not in the definition. So you are not allowed to make the most efficient type of color changing light. Y la paradoja de esto es que precisamente es el verde lima el de mayor eficiencia energética y es justo el que está excluido. Así que va completamente en contra de lo que ellos están tratando de hacer. Now I'm going to discuss about a difficult subject that the European Union would like to ignore. Ahora vamos a hablar de un tema que a la Comisión Europea, a la Unión Europea le gustaría ignorar. We have always used lamps that were made originally for some other reason. We use power lamps that were made for lighting warehouses. We use aircraft landing lights made for aircraft. And we use fluorescent tubes made for industrial lighting. The European Union told us that we are not supposed to do this. Bueno, dentro de la industria del espectáculo se utilizan luces que originalmente no fueron diseñadas para ello. Por ejemplo, los pares que se utilizaban originalmente para iluminar grandes almacenes, naves industriales, la iluminación de aviación y también los fluorescentes que se hicieron originalmente con usos comerciales. Y muchos otros. So they told us we are not supposed to do this, but there is no way to stop it. There is no police who will go into your theatre and tell you to take those fluorescent tubes away. Entonces la Comisión Europea dice que dentro de la industria no se debería utilizar ninguna de estas luces porque no fueron fabricadas con estos fines, pero ¿cómo lo van a impedir? ¿Va a ir la policía a cada teatro a decirle tiene usted que quitar estas luces? So they have exempted some industries completely. Military, transportation, marine and medical are a few examples. Also exempted are light sources for photocopiers and video projectors. But some of those lamps, we use them. We use them in spotlights, perhaps.
or we use them for decorative lighting or for a special purpose. They did not exempt our industry because they fear that we will abuse the exemption and that others will abuse the exemption, and this will cause old lamps to continue in service in the European Union. So they have not given our industry a special exemption. Hay algunas industrias que han quedado completamente exentas, como puede ser el ejército o la marina o los hospitales, pero no han hecho esto con nuestra industria porque tienen miedo de que se produzca un abuso, que se sigan utilizando lámparas que no desean que sean utilizadas. Sin embargo, hay dentro de estas industrias también las fotocopiadoras o los videoproyectores. Nosotros utilizamos luces que ellos utilizan como elementos decorativos o en los spotlights también. Now I will explain the topic of the R7 linear lamp, the long lamp. Ahora vamos a explicar los R7s. This is used for cyclorama lighting and space lighting, Que se especially utilizan in para film. cicloramas, sobre Yeah. todo en cine. There is a text in the document which talks about these lamps, and it is very confusing and inconsistent. Hay un texto en el documento que se refiere específicamente a estas lámparas, pero es muy confuso y sí, So today we believe that these lamps are not exempted and that these will be removed from the market, all of them. Entonces creemos que estas lámparas no están exentas a día de hoy y que absolutamente todas desaparecerán del mercado. So those are the exemptions. Those are all of the exemptions that we have that we can use for our industry. Entonces- Now I will show you what is left that we must comply with. Entonces ya os he mostrado todas las exenciones que se refieren a nuestra industria y ahora vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer con lo que nos han dejado. Standby power. El modo de espera, standby. The regulation which imagines a simple light bulb as you might have in your home or your office requires that when there is no light, the maximum power is half a watt. Half a watt. Lo que en la regulación imaginan la luz como una simple bombilla como la que podemos tener en casa. Entonces el máximo que dan Half a watt. es medio vatio. That is a very low value for a technical equipment with a computer and a large power supply. And the instruments that we make, moving lights and projectors, cannot comply with this. Entonces las luces móviles o los proyectores, los equipos, no pueden ajustarse a un valor tan bajo. We have received some advice which is not clear, that this standby power does not apply to our industry. However, that is not what the text says. So the European Union need to clarify how do we interpret standby power for our types of high power equipment. Entonces nos han dicho que esto realmente no va a afectar a nuestra industria, pero no es lo que está escrito en el texto de la nueva normativa. Entonces realmente necesitamos que la Comisión Europea nos aclare cuál va a ser la situación con nuestros equipos. So the idea is that you should remove the lamp or the light source and the thing that connects it to the electricity and measure that separately from everything else. So, la idea es quitar la fuente de luz, desconectarla de la electricidad para así poder medirla. But so remember this, as I said at the beginning, this is not a standard about luminaires, it's about the light source. Pero esto no tiene, como dijimos al principio, esto no se refiere a los equipos, a las luminarias, sino a las fuentes de luz. And the regulation tells us we should take it out and measure it alone without anything else connected. Entonces lo que la normativa nos dice es que aislemos la luz y la midamos sin tener en cuenta todo lo demás.
But when you have a moving light, like a big Vari light, for example, there is one power supply that feeds the motors and the effects and the light source and the computer that listens to the control network. And they cannot be separated. They're all together. En el caso de una luz móvil, todo va conectado, el equipo, el motor, los efectos, a una misma fuente de energía. Entonces no lo puedes separar para poder medirlo. So these are the problems with standby power. Estos son los problemas que surgen en el modo standby, en espera. We don't know how to measure it. No sabemos cómo medirlo. We don't know if it applies or if it does not apply to automated lighting. No sabemos si esto realmente se va a aplicar o no a la iluminación automática. And we are told that we should take everything out, but that if we cannot, then we should minimize the power. Y nos han dicho que debemos de quitarlo todo y si no es posible que lo hagamos tenemos que minimizar. And minimize is easy. Minimize is just the lowest value. There is no number, it's just the smallest number. Simplemente ir al valor más bajo. And the European Union have not explained to us how to understand this requirement. Sin embargo, la Unión Europea no nos ha explicado con claridad cómo entender este requisito, cómo aplicarlo. So my opinion is that this is unfinished business that will give lawyers a nice piece of work. Así que en mi opinión esto realmente les va a dar mucho juego a los abogados. Now I'm going to explain about efficiency. Vamos a hablar ahora de eficiencia. This looks like science. Esto parece una clase de ciencias. It looks like proper mathematics and science. Matemáticas en una clase de ciencias. It's not. Pero no es eso. These values are invented by the European Union. La Unión Europea se ha inventado estos valores to make the numbers work to match their desire. Para que los números se ajusten a lo que quieren hacer. So I will explain them. Voy a explicar esta fórmula. P on max is the amount of power you are allowed to use. Es la cantidad de energía que puedes utilizar. That's a real number. Es un número real. C is a light source correction factor invented by the European Union. Es el factor de corrección de la luz inventado por la Unión Europea. L, end loss factor, is a number invented by the European Union. La L también está inventado por la Unión Europea, es el factor de end loss, la pérdida. La pérdida. Factor de pérdida. Here we have a real number. Aquí tenemos un número real. This is the amount of light produced. Esta es la cantidad de luz producida. Efficacy factor, invented by the European Union. F también ha sido inventado por la Unión Europea. All of these numbers are shown in tables. Todos estos números están en tablas. The threshold efficacy, invented by the European Union. Que también se la ha inventado la Unión Europea. And lastly, the CRI factor. Y finalmente el factor de And guess who invented this? Y a que no sabéis quién ha inventado esto, la Unión Europea también. So they have made this formula to ensure that some lamps are accepted and other lamps are not accepted. Se han inventado esta fórmula para asegurarse de que hay algunas lámparas, algunas luces que sí van a ser aceptadas y otras completamente rechazadas. So now I will take you through an example. Here we Voy a dar un ejemplo. Here we have a lamp that operates on mains voltage, directional 120 degrees of beam, 10,000 lumens, and color rendering index of 90. Which says that for 10,000 lumens, para 10.000 lumens, you are allowed to consume 131 watts. Podéis consumir 100 and
130 vatios. Yeah. What's yours? Here we are. This is where the numbers come from. Bueno, de aquí vienen los números. And this is what the result is. Este es el resultado. For 10,000 lumens, Para 10.000 lúmenes you can consume 131 watts, which puedes means consumir 130 vatios, the efficacy is 76 lumens per watt. lo que significa que hay una eficiencia de 76 lúmenes por vatio. That number, 76, is approximately the efficiency that you need for most light sources. Este número es más o menos el común a todas las fuentes de luz, It is not a precise number. You must do the calculation. pero no es un número preciso, exacto. Es necesario hacer los cálculos. Now I'm going to tell you about a problem. Y ahora os voy a hablar de un problema que se plantea. This device here, Este aparatito aquí, will you, Nick, pass this round, please. This is a light source made of white LEDs, very high power. esto está hecho de LEDs blancos, tiene mucha potencia. This example is 450 watts. Tiene 450 vatios. This is a state-of-the-art technology, and if you do the calculation, Si haces los cálculos estos, en este caso, it is 60% of the requirement. es un 60% de lo que del requisito. And the question is that a lamp Entonces or is that a luminaire? la cuestión es, ¿esto es una luz, es una fuente de luz o es una luminaria? ¿Qué es esto? Most people would say that was a lamp, La mayor parte de la gente diría que esto es una lámpara, but it includes optical parts, and because of that, some of the light is lost. pero tiene partes ópticas y por ello parte de la luz se pierde. The European Union do not understand about this technology. Y este tipo de tecnología la Unión Europea no la entiende. I won't explain all of this in detail, but there are three effects that mean that device is reduced in efficiency and cannot meet the requirement. No voy a explicar esto en detalle, pero hay tres efectos que hacen que esto no pueda realmente cumplir los requisitos. So those are the two things that are most difficult for us: standby power and very high output white LED sources like that one cannot meet the regulations, and we do not believe that they will be able to meet the regulations when they happen in 3 years' time. Entonces, cuando esta normativa se aplique dentro de 2-3 años, pensamos que esto que acabamos de ver, estas luces LED blancas de alta potencia, and the first ones, Standby. y el modo de espera no van a poder cumplir los requisitos que se piden en este momento. So we are still negotiating with the European Union about these things. However, the period of public consultation has finished on the 9th of November, and now they will vote on the document, and we expect that they will say yes to the document. That is what we think will happen. And so what I'm telling you today, we think is what will happen in the future. Entonces, lo que sucede es que el periodo de consulta pública acabó el 9 de noviembre y ahora la Comisión Europea va a votar sobre el documento que tienen. Todavía se sigue negociando con ellos sobre estos temas, pero lo más probable es que voten sí al documento que ya hay. So now let's think about how are the European Union going to police this rule. Entonces ahora vamos a ver cómo va a la Unión Europea a controlar que se cumplen estos requisitos. So can you imagine control police going into a theatre, taking apart a moving light, removing the light source to measure it, to find out if green is the right color? Entonces imaginaros, por ejemplo, mirando este dibujo, imaginaros una policía que va a cada teatro,
que se va un foco móvil que desmonta la fuente de luz para medirla. It won't happen. Esto no va a suceder, It's esto es inviable. impossible. We think that they will rely on manufacturers to police this themselves. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que quizás se les va a ocurrir que este papel de policía y de vigilancia lo van a cumplir los fabricantes? And I think you will agree that the manufacturers will know how to get the right answer. Porque los fabricantes, creo que todos estaréis de acuerdo en que sabrán dar la respuesta correcta. So, as I said earlier, there is plenty of work here for the legal profession. Así que, como ya os he dicho antes, todo esto va a dar mucho juego a los abogados. The European Union wanted a simple rule that did not have loopholes that would be misused in the wrong way. La Unión Europea quería elaborar una normativa que no tuviera ninguna laguna, para que no se pudiera hacer ningún abuso. And they have made new ones. Y han hecho nuevas. I call the first one The Merchant of Venice, the play by Shakespeare, La primera yo la relaciono con El Mercader de Venecia de Shakespeare, where you have to take out the heart without dropping any blood. You have to take out the electronic part of the light that produces light and nothing else. Hay una escena en El Mercader de Venecia donde hay que arrancar el corazón de alguien sin que se derrame una sola gota de sangre. Y esto sería el equivalente en nuestra industria a quitar el componente electrónico sin que afectara en nada al resto del equipo. And here are a few other examples. Estos son algunos otros ejemplos. Imagine that you have one green LED chip of the correct color. Imaginar que tuvierais un chip verde en el corrector de color. That would comply with the regulation. Esto sí se ajustaría a la regulación. The regulation does not say how much power, it just describes the color. Describe el color, sin embargo, la normativa no habla nada de cuánta energía se consume. And then lastly, there are a number of other things that are difficult to understand. Battery power is exempted. Hay otras cosas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, si las pilas están exentas So light sources running on battery y are hay fuentes exempt. de luz, por ejemplo, que funcionan con pilas y están exentas. But you might have the same lamp in both products. So is the lamp exempt or is the lamp not exempt? Pero entonces We don't know. no está claro si la lámpara está exenta o no, porque las pilas sí lo están, pero quizá la lámpara no. The document describes an exemption for image capture, and they say, for example, photocopiers, etc., Para la captura de imágenes, por ejemplo, están exentas las fotocopiadoras etc. sí, y otras. Y otras. Y otras. What does that mean? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son estas otras? Image capture might mean illumination for film. Porque la captura de imagen también puede referirse a la iluminación en una película. And they exempt image projection, as I said before, for video projectors. Y también hablé antes de los videoproyectores, que también están exentos. But if you have an electronic gobo in a moving light, that's a video projector, isn't Pero un it? gobo electrónico en una luz móvil también es un videoproyector. So there are plenty of different ways to interpret these rules. Así que realmente esta normativa tiene aspectos que se pueden interpretar de muchas maneras. And my message is that we should be confident that the European Union does not want to damage our industry, but they don't understand it. And they have made a rule that we cannot follow, but it doesn't matter because they don't intend it to affect us in a negative way. These are mistakes. These are legal mistakes, and it's not a policy to drive us out of business. Entonces, el mensaje que yo quiero daros es que la Unión Europea ha elaborado esta normativa no para causar ningún daño a nuestra industria, simplemente es que no la entienden, hay muchos aspectos técnicos que no entienden, pero
debemos tener la confianza de que no vamos a quedarnos sin trabajo, nuestra industria no va a desaparecer, simplemente que hay muchos aspectos legales que no están suficientemente claros sobre los que es necesario trabajar. So, the conclusions. Las conclusiones. We got most of what we need. We can carry on using tungsten lighting. Podemos seguir utilizando las luces de tungsteno, realmente nos quedamos con la mayor parte de lo que necesitamos. And remember this, the regulation starts in September 2021. Y recordar esto, esta normativa se va a empezar a aplicar en septiembre de 2020 o 21. 21 ahora, sí, 21, lo han prorrogado un año. And until then, you can use anything you like. Hasta septiembre de 2021 podéis utilizar lo que queráis. And you can sell anything you like. Y también podéis vender lo que queráis. After that date, manufacturers must not put products in the market. Pero después de septiembre de 2021, entonces los fabricantes, hay ciertos productos que no podrán sacar al mercado. But dealers can hold stock of old product as long as they like. Pero los Many distribuidores years. pueden tener productos en stock tantos años como quieran. So lamps and old equipment, it is legal to sell it from a dealer to a customer if it is in the dealer's premises on that date. Entonces los intermediarios, si tienen realmente este estocaje de lámparas, podrán venderlas a un cliente y será legal. Lo que no es legal es que a partir de septiembre del 21 es que los fabricantes las saquen al mercado. But I will close now with a comment and a warning. Y ahora voy a acabar con un comentario y una advertencia. Two of the European tungsten lamp factories, Osram and Tungsram in Hungary, have closed. Not Osram, Philips in France and Tungsram in Hungary are closed. Tungsram en Hungría y Philips en Francia han cerrado. There are fewer and fewer companies making tungsten lamps. Cada vez hay menos compañías que están fabricando tungsteno. For economical reasons, not because of regulations. Pero es por razones económicas, no tiene nada que ver con la normativa. So we get the exemptions, but this does not mean that we can carry on buying lamps easily in the future. Entonces, aunque tengamos estas exenciones, no significa que vaya a ser fácil en un futuro adquirir estas lámparas de tungsteno, porque habrá poca gente fabricándolas. And the last thing, Por último, every 5 years this regulation is reviewed, and they have told us in the current regulation that in 5 years' time they intend to remove these exemptions. entonces cada 5 años se va a revisar esta normativa y nos han dicho que la que está actualmente sobre la mesa se revisará dentro de 5 años y lo más probable es que todas estas exenciones sean revocadas. Okay, that's the presentation. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Yo soy el que pone ese punto oscuro al tema. Empiezo diciendo que no es oro todo lo que reluce, pero antes que nada tengo que decir una cosa. De lo que oigáis aquí no quiere decir que yo no esté de acuerdo. O sea, estoy totalmente a favor del LED. Pienso que es una tecnología de un futuro inmediato, por no decir algo que ya es actual, que iluminará, nos guste o no nos guste, nuestro entorno, y si no es ahora será dentro de 5 años, porque habrá alguien por encima que diga que la luz de tungsteno ya no sirve, que la luz de descarga ya no sirve y que hemos de buscar la máxima eficiencia energética. ¿Vale? Por no decir que, ya como digo, ya casi todo es LED. Miremos donde miremos, lo vemos aquí, lo único que nos queda de tungsteno es la iluminación del stand. Por el resto, muchos de los stands ya utilizan todo LED, ¿no? Pero naturalmente el LED, que es lo que tenemos ahora aquí y que nos da, en cierta manera, esta vidilla, hemos de saber algo más, ¿no? Primero,
De todos es sabido, y entre más con personas que veo yo aquí, el espectro de luz es estrecho y además, como ha ido diciendo Adam, cada vez dice que nos hemos de mover aquí, hemos de hacer esto y hemos de hacer esto. Por lo tanto, el resto de colores tienes que ir jugando con ello. Y si encima el lima y el otro color dicen que sí, que no, que blanco, nos vamos a encontrar que el espectro de luz será estrecho. Por lo tanto, la calidad del espectro en esos momentos hay algunos que deja de que desear. De todos los iluminadores en general, he sabido que el espectro es uno de los temas que más necesitamos, ¿no? Debido a esa falsedad de mezcla de colores. Solamente muchos de nosotros se fabrican en 3 colores, de acuerdo que interiormente jugamos con el software, ¿no? Las contras, naturalmente, como estoy hablando del espectro de color, la renderización de color es pobre en muchos casos, a pesar de que hay lámparas de descarga que también tienen una renderización muy baja. Y naturalmente este LED causa sensación de color frío. Para ello contamos con una serie de modos de cuantificación, y en esos modos de cuantificación lo más conocido es el famoso CRI. Pero han aparecido 2 modos más, que es el TM3015, que es un modo de fidelidad, y un otro de gamut, que la gamut es la profundidad del color del LED que estás proyectando, o sea, del LED que estás utilizando. Esto ayudado o complementado con el TLCI, que es un índice de consistencia delante de una cámara de televisión, de una captura de imagen. Esto es debido a que buscamos la máxima profundidad de color para tener la máxima cantidad de espectro, debido a que es una de las nuevas tecnologías, nos están trayendo la televisión en 8K, que es alta definición, muy alta definición, extra alta definición, y esto necesita, con un color simple o una manera de trabajar a 8 bits, nos encontramos que el color nos lo falseará, el blanco no será blanco, verá demasiados saltos de colores. Y están buscando resoluciones hasta 32 bits, estamos jugando actualmente con 16, que es ese punto de renderización poco a poco, muy lento, de niveles muy ajustados. Pues con un 8K, con un 16K, esto se nos desmadra totalmente en televisión. Por lo tanto, es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, y es lo que el LED en estos momentos se está trabajando, pero de momento está en contra nuestro, ¿no? Otra de las cosas que tenemos en contra es la sensibilidad al cambio de tensión, varía la corriente, lo cual requiere en muchos casos, ya de acuerdo que muchos fabricantes estamos detrás de unas electrónicas que controlen todo esto, una electrónica que controle la tensión, la corriente, que nos controle la tensión de entrada y naturalmente nos proteja el LED, pero eso es una cosa en contra del propio LED, de la propia fuente. A ver si puedo funcionar por aquí. Y puedo funcionar por aquí. Ok, bien. Por lo tanto, cuando necesitamos altos rendimientos lumínicos, se producen temperaturas que hemos de tener en cuenta. Y el ejemplo es este, ¿no? De ello partirá una de sus limitaciones. El LED por sí solo, su exceso de temperatura de unión destruirá el LED. Por lo tanto, necesitamos que detrás del LED haya algo que lo aguante de temperatura, que haga bajar la temperatura. Vemos especificaciones de fabricantes de equipos de referencia, que es otra de las cosas que me encanta, en contra de que el fabricante de LED da una vida de X horas al 70%. Fijaros que todas las especificaciones sale esta, pero ningún fabricante dice si está trabajando al 70% o está trabajando al 100%. Si estás trabajando al 100%, la vida cae rotundamente a la mitad, si estamos utilizando al 100%. Pero ningún fabricante lo explica, y además preguntado y nadie explica en qué, bueno, sí, bueno, no sé, 85, nadie lo sabe, ¿no? Solución, naturalmente eso provoca que si estás trabajando al 100% tienes más temperatura, si quieres mucha energía, naturalmente necesitarás evacuar esa temperatura, y requiere de una masa de radiador detrás y unos ventiladores que ventilen y unos ventiladores que hacen ruido y unos radiadores que pesan, unos radiadores que hacen que
ese rendimiento del aparato, que puede ser un aparato pequeño, etcétera, etcétera, resulta que no será pequeño, pero con poca energía. Si tú quieres una luz que haga mucha energía, será un LED muy grande, nos guste o no nos guste. Aquí tengo un gráfico que lo explica. Vale. Va en función de... Esto viene de un catálogo de CRI, de la página web de CRI, en el último top LED que ha fabricado, que es un LED que nos llega a temperaturas de 100 grados, pero en 75 vemos que la vida de la lámpara viene a 60. Si trabajamos a 45 grados nos puede subir 140.000 horas de lámpara, pero cuando bajamos y aumentamos la temperatura, la vida nos va por debajo de los 20.000, ¿vale? Cuando nosotros queremos realmente mucha energía, mucha temperatura y por lo tanto mucha luz, ¿vale? Vale. Las normas. Adam nos ha dado muchas normas y la Comunidad Económica Europea nos ha enviado muchas, que hemos de meternos dentro de un carril y de ahí no salgas. Una de ellas es la que ANSI ESNA nos dice que es una recomendación práctica para los LEDs. Los fabricantes de LEDs, para una LED blanca, utiliza básicamente una fuente de color azul con una capa de fósforo, que lo que hace es matar el azul para tener una fuente blanca. Y hay otra de las normas que nos explica la EN 62471, que habla de los niveles de energía. Resulta que por normativa se ha de cortar a una frecuencia determinada. Si no, la emisión de rayos ultravioletas por la banda azul, para la banda ultravioleta, es brutal. Nos pasa lo mismo con una lámpara de descarga. La lámpara de descarga necesita obligatoriamente de un filtro anticalórico y un filtro ultravioleta, porque por sí solo la lámpara de descarga es que nos va a perjudicar por todos sitios, ¿no? La normativa dice que estos son los peligros que nos da el uso del ultravioleta. Nos vamos a 440, veis a la izquierda los daños que nos producen, y vemos que nos cortan el violeta a 380 nanómetros, pero en cambio nos empieza a perjudicar a 400. Y ese violeta lo tenemos en fuentes de luz, en RGBs y en RGBs ultravioletas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos más bajos de los 380. Naturalmente, entre 300 y 700 tenemos peligros, o sea, mejor dicho, heridas en la retina debido a la luz azul. Y la longitud de onda está entre 400, el azul entre 450 y 495. Eso es la normativa esta que nos explica Adam con ese cajón en la curva de color, ¿no? Que no nos podemos pasar de ese sitio. Pero claro, cuando tú te sales de ahí o no te sales de ahí, tú pierdes color también, porque tú quieres otro color que se vaya un poco más de lado. ¿Qué más? Esto es básicamente las normativas sobre lo que nos hace daño y qué nos produce, ¿no? La fotorretinitis, que es la sensibilidad al color. Naturalmente los ultravioletas nos producen cataratas. Básicamente es un tema del sol, por eso con la edad nos produce más cataratas. Bien. El contra, que es una de las cosas que nadie nos explica, que si bien está por normativa, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde todo el mundo se esconde, aquí es donde nadie te explica nada, ¿no? Cuando nosotros... Perdona un momento. Gracias. Utilizaré tu fuente de luz. Bien. Esto es para nosotros, para el que es un fabricante, esto es una fuente de luz. Aquí pueden haber aproximadamente 400, 300 puntos de luz. Aquí podemos perder en un momento determinado 4, 5, 6 y por lo tanto perderemos rendimiento. Pero hay elementos, como podríamos utilizar de
que utiliza solamente 6 o 7 fuentes de luz de LEDs para tener el color blanco al final de todo. Bien, esto va encapsulado en una caja como esta, donde hay una óptica, donde hay un aluminio y donde hay seguramente un radiador aquí detrás que irá solidificado aquí. Bien, cuando se funda un LED, sea de rojo, de verde, de azul, de cualquiera de ellos, el fabricante no te cambia el LED. Ningún fabricante cambia el LED. Tú ves obligado a cambiar todo esto. Y esto es un bloque de aluminio con plásticos, con elementos, con tierras raras como el galio, el indio, etcétera, etcétera, que cuestan de sacar de la tierra y que cuestan eliminarlas también, a pesar de que están bajo normativas RSHS, que es la regulación de elementos perjudiciales para la salud, ¿no? Naturalmente, explicando esto, pero lo que vemos aquí normalmente será una oblea donde habrán 50 LEDs, por ejemplo, en cualquier cambio de color de estos que tenemos por aquí, y cuando se funde uno, tú tienes que cambiarle el disco. Y es un disco de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y estarás tirando LEDs que funcionan porque no se pueden cambiar. No puedes reparar el LED que te destruye y además el fabricante del LED no te lo suministra, a no ser que compres 50.000. Bien, naturalmente, si tienes que cambiar todo esto, estás cambiando 150 gramos, 250, 300 gramos de aluminio, que eso se va en un principio a reciclaje. En un bloque de aluminio como estos serían 150 vatios, 400, etcétera, etcétera. No se repara, lo siento. Actualmente cuesta más reparar que no cambiar y por lo tanto todos nos vamos a cambiar el producto. Cuando se quema una fuente de alimentación, esto no tiene un elemento de un ballast o un transformador pasivo que es cobre y hierro. No, aquí hay componentes químicos de una fuente de alimentación conmutada, el cual lleva componentes de condensadores, resistencias, aluminio, plástico, baquelita, etcétera, 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 que tú lo que haces es tirarlo al cajón del reciclaje. Estamos hartos de verlo en los semáforos, las obleas de LEDs que se funden semana tras semana, semana tras semana. Nadie te dice qué pasa con ellos, nadie te dice qué es lo que haces, si repararlo, no repararlo, no puedes repararlo, te lo tienes que tirar. Y cada vez el container del reciclaje cada vez es más grande. Mientras que en una lámpara, en este caso, en un reciclaje de lo antiguo, tendríamos que en una lámpara de descarga tenemos que tener la precaución del gas, pero el resto es reciclado todo. El cristal se recicla, el aluminio, el hierro, el cobre se recicla. En una lámpara de filamento pasa absolutamente lo mismo. Reciclamos el cemento, el cobre, tal. Pero en el LED hay una parte, y es un 25% de todo que no se recicla. Es plástico, resinas, tierras, etcétera, etcétera, que eso va al cajón de la contaminación, que no se recicla. Sí que reciclarás esto, pero no reciclarás el plástico y todo lo que hay aquí dentro. Eso no se recicla. Tampoco te dicen el proceso de reciclaje, nadie te comenta cuál es el producto final, ¿no? ¿Dónde tengo el mouse? Aquí. Pero naturalmente todos sus contras, he dicho todo lo negativo primero, pero también tengo que buscar lo positivo, ¿no? Son en grupo, son eficientes, efectivamente. Aquí tenemos un rendimiento brutal. Consume menos esto que una lámpara de descarga, que tiene un arranque, que tiene una reactiva. Vemos que hay actualmente en arrays de LEDs, tenemos un gran rendimiento de arrays. Lo vemos en aparatos actuales en el mercado. En un grupo de fuentes, no diré marcas, es casi tanto o más luminoso que una lámpara de eficiencia, ¿eh? Cuidado, estoy hablando de eficiencia. Estamos hablando de 75 lúmenes vatio y cualquier fuente, cuidado, fuente, esto, no el LED, solo nos va a dar 75 o más, hasta 90
lumens por vatio. Tenemos ruido ahí, ¿eh? Este grupo es eficiente. Lo que sí que no es eficiente el chip que va solo dentro, ¿no? Sus colores son más intensos, por supuesto, lo vemos. Son más intensos que una lámpara de incandescencia y descarga, naturalmente usando filtros. Vemos que comparamos una lámpara de 1200 con un filtro o 2 filtros para conseguir un rojo y utilizamos un LED de 250 vatios en rojo y nos da más luz o más brillante, ¿no? Sus medidas son muy pequeñas, el Pro, o sea, podemos hacer que un LED nos dé. Lo vemos en la mesita de noche, lo podemos ver en las luces de aquí, de sensores. Con poco tamaño tenemos información, ¿no? Podemos usarlos en los sitios más inverosímiles. ¿Quién se acordará de poner una tira de LEDs en el marco, en el umbral de una puerta para iluminar la entrada de un artista, por ejemplo? O sea, tenemos cosas muy buenas que nos da el LED. El tiempo de on-off es muy rápido, podemos utilizar el uso de información al mismo tiempo que iluminamos, pero esto ya es otra cosa aparte. Su temperatura de luz es mínima, temperatura de luz, o sea, lo que genera. Ponemos una lámpara, una PAR 64 y hace una calor enorme. Ponemos el mismo rendimiento y da menos calor, ¿no? Eso es una cosa. Y naturalmente hay otra cosa, la resistencia a los golpes. Tú pillas esto y no se rompe, ¿no? En cambio la lámpara de un tungsteno o alguna cosa podría ser que sí. ¿Vale? ¿Sí? No. Ahora, son muy fiables. Naturalmente nos puede durar 20-25.000 horas. Yo tengo experiencia de encontrar equipos de funcionamiento con 12.000 horas de funcionamiento. El aparato está hecho polvo, lleno de polvo, grasa, mal utilizado, mal mantenimiento, pero la luz le está dando allí, ¿no? Y en contra de las 2 o 6.000 horas que nos puede dar una lámpara de descarga. Estoy hablando en general también, o sea, en general de calle, etcétera, etcétera, ¿no? Larga vida, en muchos casos muere antes el entorno que no el LED. ¿Cuántas veces hemos cambiado fuentes y no hemos cambiado el LED? Muchísimas. Muchas veces se pilla el aparato y se tira todo entero a la basura porque no hay recambio de lo que se ha muerto. Eso también pasa, ¿no? El haz de luz puede ser fácilmente diseñable. La incandescencia usa unas ópticas, etcétera, etcétera, pero no reemplazables en ese caso. En el LED lleva su propia óptica. La óptica va diseñada para el LED. En cambio, tú podrías poner una 575 por una 400 o podríamos utilizar y tendríamos luz, ¿no? En el LED no podemos cambiar así como así, porque son ópticas específicas, ¿no? Son económicos en rendimiento, por supuesto. Un rendimiento que nos da una luz de un LED podemos tener hasta un 50% de ahorro energético. Eso es lo bueno. Esto es la cara positiva. La cara negativa la tenemos por el lado que no nos explican qué pasa con todo lo que se tiene que destruir. Nadie te lo explica. Su consumo de energía es reducido, lo que he comentado, comparado con otras fuentes. Es conocido el ahorro energético en gran cantidad de equipos, en montajes estáticos, platós, teatros. Tenemos hechos factibles, o sea, de pie, de cambiar una lámpara de incandescencia por un equipo de LED y acabar viendo grandes rendimientos. Tengo experiencia de en un centro comercial ahorrarse hasta 1,5 millones de euros al año utilizando LEDs, bajo mantenimiento, bajo consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto la ahorra en sistemas de refrigeración, sistemas de disminución de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? La conclusión que doy al final de todo, ya te digo que no es que esté en contra del LED, es que estamos delante de una revolución energética. Todas las revoluciones son traumáticas porque es pasar del blanco al negro o del negro al blanco y claro, la industria se está poniendo las pilas y vemos, estamos delante de la revolución con menos calor, más luz, menos consumo. Pongo menos consumo porque ¿qué cuesta fabricar un LED? Nadie te lo explica tampoco, a pesar de ver cómo se pierden energía por otros frentes. O sea, estamos diciendo, no, es que el LED es el mejor porque tenemos rendimiento tal, pero las cosas cuestan en cambiar, vemos que se pierde energía por otros sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos delante de la revolución industrial galopante, es brutal, pero ¿vale la pena el cambio?
¿Vale la pena? Que nos estamos diciendo, no, vamos a nuevas tecnologías. Bueno, vale la pena el GPS, y esto ya es un poco de reflexión personal, ¿no? Decir, hombre, pues sí, no nos perdemos. Pero ¿sabéis de dónde viene el GPS? El GPS viene de un Exocet, un cohete militar destructivo capaz de hacer puntería en 20 metros a 2.000 kilómetros de distancia. De ahí viene el GPS. Lo queremos, no lo queremos, es la tecnología. Que es lo que digo, ¿no? Vale la pena a cambio de, ¿no? Antes de comprar, sobre todo, informarse, leer entre líneas sus características, escuchar lo que dice la normativa, lo que dice la Unión Europea, que nos está llevando a un camino estrecho y de ahí no vamos a poder salir ya, ni nosotros ni los fabricantes. Por lo tanto, nos tendremos que adaptar, nos guste o no nos guste, ¿no? Naturalmente, el material que usa, las normas de seguridad, etcétera, etcétera. Analizar colorimetrías, vosotros más que nadie. Literalmente entre equipos y luminarias. Un mal diseño, fabricantes sin datos puede perjudicarnos seriosamente, ¿vale? Y por último, la conclusión, al final de todo, yo siempre pongo la frase: incluso el sol que nos da vida nos la puede perjudicar. Todo tiene su medida, cada uno tiene que controlar lo que necesita, buscarlo, informarse, necesitarlo, ¿no? Por lo tanto, gracias por vuestra atención. Gracias a los dos por vuestras palabras. Gracias, María, por tu traducción. Quería hacerle una pregunta a al señor Bennett. ¿Qué podías decirle a los iluminadores, a los que estamos aquí, respecto a lo que va a ocurrir en el 2021? ¿Debemos de estar tranquilos? ¿Cuál crees tú que debe de ser, como miembro de la industria, la postura que debemos de tomar los profesionales que nos dedicamos a diseñar iluminación? Well, if I knew the answer to that, I would be a happy man and probably a wealthy man. There is danger ahead. There will be confusion because of change. But there are also some very good products. And it is wrong to think of LED now, today, as simple red, green, blue with poor performance, poor color rendering, and dubious qualities for artistic lighting. With new generation LEDs, phosphor-based LEDs with wide spectrum, we should expect that in a few years' time, LED lighting will be very good and will be able to do all of the things that tungsten lighting can do. It will be expensive. These will be expensive things to buy, but they will have high performance that will give the characteristics of tungsten lighting. We've had a bad experience in our industry with LEDs up until now because it was a young science and some of the equipment is badly made. But I have confidence that most lighting designers cannot tell the difference if they sit in the audience between the best LED lighting and tungsten lighting, even today, and that will get better. Lo que dice es que si tuviera una respuesta a esta pregunta probablemente sería un hombre feliz y rico. Que no nos quiere engañar, hay peligros ahí a la vista, pero no debemos realmente preocuparnos por el tema de los LED. Es verdad que los LED que se han utilizado hasta ahora en la industria, en iluminación profesional, la gama de rojo, verde y azul, hay algunos equipos que están pobremente fabricados, que no tienen las mejores características, pero hay una nueva generación de LEDs que se están fabricando ya, y probablemente en muy poco tiempo la calidad de estos LEDs sea tan buena como la del tungsteno. Lo que sí es cierto es que serán equipos que serán muy caros, pero probablemente serán tan buenos que si un diseñador de iluminación se sentara entre el público, en un teatro por ejemplo, no distinguiría entre uno de esos LED y el tungsteno.
Así que en ese sentido podemos estar tranquilos. Y una pregunta más, solo una para... el LED, hablamos todo el tiempo del LED. ¿El LED es la única respuesta o hay algo más después? ¿Qué es lo siguiente? Yeah. LED is the only answer, or there are other things? What's coming next? Well, there may be other things that will come later, but there is a basic physical property. When all of the electrons in the electricity supply are converted to photons of light, that is the best you can have, and it can never be better than that. LEDs are already quite far up that progression. So at the moment, the best LEDs produce about 60% of their energy as photons that come out of the front as light, and 40% is lost. In the future, that will improve until we will have maybe 90% of the electricity converting into photons. And it doesn't matter if there is another technology, because it won't be better. There may be another technology, but it cannot be better than LED, because one electron equals one photon, and this is physics. Bueno, es posible que surjan otros productos diferentes también, otras tecnologías, pero hay una propiedad física, hay una realidad de la física que son los electrones convirtiéndose en fotones. Entonces, en los LEDs actuales hay un 60% de electrones convirtiéndose en fotones y un 40% que se pierde. Con los nuevos LEDs esto se aumentará al 60%. In 10 years' time, en 10 años. En 10 años más o menos. se convertirá en 90. Entonces es posible que surjan otras tecnologías, pero nada mejorará esto. Referente a lo que ha dicho él, ayer a las tantas de la noche, mirando las news de Orram, está fabricando LEDs de 50 vatios, dando 145 lumens vatio. Naturalmente esto será mucha potencia de luz, pero en luz blanca con un CRI superior al 90. Esto nos está dando que, lo que decíamos, o sea, es una tecnología que no para, es una tecnología que en este futuro a corto, medio plazo, todo será LED, porque tendremos fuentes capaces de darnos casi lo que necesitamos, que es, vengo a ayudar a esa respuesta que ha dado, ¿no? Es increíble, vamos a por ello. No, yo preguntaba por el tema de los stand-by, si nos podía explicar en una luminaria estática cómo afectaría esta normativa, para entenderlo. This is a very difficult topic because the European Union don't understand this question. So I talked about moving lights with motors and other equipment apart from the light source. But you're asking about a simple static spotlight. But that spotlight will not function without a computer inside. And the computer consumes power that is not part of the light source. So we, as an industry, we have to find a way to interpret this rule in a sensible way by only operating the light source. Take away the computer, take away the DMX network or the Ethernet network, and only have the light source running on its own. And if we do that, it should be possible to comply. And where you cannot do it, because you cannot separate these things, then the text says that you minimize the power. So the value of half a watt is vague. It's not a precise single thing. It looks like one number, but they allow the possibility that it could be another number. This is where the lawyers will have fun.
Bueno, como he explicado antes, la normativa es un poco confusa sobre este punto. Él ha hablado de los focos móviles. Tú estás hablando de una luz estática, pero tiene que estar unida a un ordenador y este ordenador consume energía. Entonces, el único modo de poder cumplir estos requisitos es poder aislar la fuente de luz, lo cual no siempre es posible. Es muy difuso también, muy vago el concepto de medio vatio y vuelvo a insistir en que ahí va a haber mucho conflicto legal hasta que esto se aclare completamente. Es flexible realmente, se puede dar vueltas alrededor de esto. It's a problem of language. Es un problema de lenguaje realmente, es el concepto expresado. Claro, digo, en nuestro mundo, por ejemplo, incluso es difuso cuando se considera que está en stand-by, porque una vez que empieza un espectáculo, un aparato está en stand-by o está ya funcionando. When we do a show, all of the equipment is on all of the time. There is no stand-by. No existe el stand-by realmente. Una vez que comienza el espectáculo, todo está funcionando. The problem is that's not what the text says. Pero esto no es lo que dice el texto. The text talks about light, and when there is no light, there should be half a watt. Está hablando de la luz el texto todo el rato. Entonces, cuando no hay luz es cuando debería haber medio vatio. There may be no light deliberately because you want to move to a new position. Y es posible que haya un momento en que no hay luz porque vas a cambiar el foco o la posición. So, my opinion is that standby mode does not apply to our industry. The problem is that the text is not clear about that. Entonces, el tema este del modo stand-by, él piensa que no afecta a nuestra industria, pero no está muy claramente definido. Muchas gracias a todos, por tiempo tenemos que terminar, gracias por venir y un aplauso para los ponentes. Gracias. Gracias Ada, gracias Eva.